Bienvenidos al tercer y último vídeo de mi curso sobre Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Este es el último vídeo que haré con respecto al Quijote. Ya tenéis dos vídeos subidos. Tenemos el primero en el que hablamos del autor, hablamos de ediciones, algunas advertencias, algunas recomendaciones, el tiempo de lectura. También hice un segundo vídeo que se subió la semana pasada en el que hablé de las interpretaciones del Quijote. También hablé un poquito sobre cuestiones que están muy debatidas dentro de la obra. Hablamos también de las características, de la vigencia y de la importancia que tiene el Quijote actualmente. Y terminamos con una reseña de la trama y también abordando los diferentes géneros narrativos con ejemplos concretos que nos encontramos dentro de la obra. Y como estáis viendo por pantalla, en este último vídeo de esta serie de curso sobre el Quijote, guía, análisis, crítica o... sí, es una guía, crítica, análisis o reseña del Quijote en un curso más o menos de 3 clases, de 3 vídeos. Pues nos queda el último, en el que, como estáis viendo por pantalla, vamos a abordar los pasajes subrayados y anotados más relevantes de acuerdo a diferentes temáticas, como vamos a ver a continuación, y luego vamos a ver un apartado importante con respecto a la realidad tras el Quijote, los personajes y poblaciones que se supone, teóricamente, hipotéticamente, que influenciaron a Miguel de Cervantes al escribir su novela. Luego vamos a hablar de un punto para mí el más importante de este vídeo, que son mis aportaciones sobre el Quijote. En concreto tengo una aportación que no he leído por ahí en ningún reseñista o en ningún cervantista y que luego abordaré, ¿vale? Porque se merece un espacio dedicado a mis aportaciones. Bueno, la más original que he hecho ha sido una, que es la que estoy orgulloso de haberla hecho. Supongo que ya estará seguramente, quizá en inglés o en otros idiomas, ya soslayada, pero no lo he visto tan fácil por ahí, ¿vale? Me he ido un poquito de la regla, de la norma, y he creído descubrir esto en el Quijote en la segunda parte, pero luego vamos a hablar de las aportaciones y luego voy a abordar un poquito mi conclusión con respecto a la obra. Así que nada, ya habéis visto lo que es el índice, vídeo 1, vídeo 2 y este es el vídeo 3. Por si queréis verlo, pues yo os recomiendo que empecéis por el primero, luego por el segundo, luego por el tercero, aunque realmente los vídeos se pueden ver de forma independiente. Oye, si te interesan más las interpretaciones, pues nos vamos al segundo vídeo, que por cierto el segundo vídeo es el vídeo, ¿vale? El vídeo del curso sobre el Quijote, el más importante, porque es el que abordo las interpretaciones del Quijote, que al final es lo más importante, y la enseñanza final del Quijote, cómo interpretarlo. Pues ahí está todo en el vídeo segundo. Antes que nada, recalcar que, bueno, este vídeo pues está todo escrito por mí, ¿vale? O sea, no simplemente me he estado viendo otra bibliografía, otros cursos, etcétera, y he elaborado yo mi propio guión para este vídeo. Lo recordaré al final del vídeo, pero bueno, al principio ya os digo que si os gusta este vídeo le dejáis like, os suscribáis al canal y que sobre todo lo compartáis porque me vais a ayudar muchísimo a que mi canal siga creciendo y si os gusta este tipo de contenido de un curso sobre una obra en concreto, yo me animaré a hacerlo, ¿vale? Así que si veo que tiene bastante repercusión en audiencia, y esto no lo hago por un tema económico para nada, o sea, yo esto lo hago por un tema de que, oye, no voy a hacer un curso de si llego a 100 personas, pero si llego a 1000 por ahí, haré alguna encuesta más adelante y elegiremos una obra en la que dedicarme unos meses para hacer un estudio y una guía para incipientes lectores para que os ayude, como así espero que os haya ayudado esta del Quijote. Así que sin más dilación, vamos a ello. Entonces, voy a grabar la pantalla. 3, 2, 1. Ahora está grabando. Este ahora me servirá para ponerlo luego por encima. Así que vamos a empezar sin más dilación. Antes que nada diciendo de que sí, por si se me olvida, si tenéis cualquier tipo de duda, comentario, siempre aquí debajo porque estaré encantado de responder. Bueno, comenzamos. Esta tercera sesión, esta tercera clase, este tercer vídeo del curso de la guía análisis crítica del Quijote. Ya sabéis que he buceado en esta obra durante 4 o 5 meses, no he abordado otra obra, me he metido de lleno en el Quijote. Todo mi tiempo de ocio de la lectura se ha dedicado al Quijote durante 5 o 6 meses, así que ha sido un tiempo muy provechoso y por eso me veo en la tesitura y en la posibilidad y con el mínimo conocimiento imprescindible para hacer un vídeo
curso, entre comillas, ¿no? Que, repito, antes de comenzar, es un curso que funciona tanto para gente avanzada como para gente principiante, ¿vale? Porque algunos apartados, por ejemplo, el vídeo 1 es para los muy principiantes, el vídeo 2 es para los muy avanzados o más o menos avanzados, y este vídeo 3 es una mezcla de las dos cosas, porque el apartado 15 es muy interesante y no se ha abordado en otros canales de YouTube que yo haya visto, porque vamos a hablar de la realidad tras el Quijote. Comenzamos sin más dilación. Punto 14. Pasajes subrayados y anotados más relevantes. Hay muchísimos más ejemplos de cada uno de estos apartados, pero he señalado los que para mí son los más importantes. Vamos a hablar de la dignificación del campesinado y de las gentes rurales, cosa que en novelas previas o en literatura anterior no se había explicitado tan bien como lo hace Cervantes. Luego vamos a hablar de apartados de risa, de jocosidad, de burla, de ironía y de cinismo, que es contenido risible, de risa. Luego vamos a hablar un poquito de los pasajes más importantes con respecto a la literatura parenética y sapiencial, que es la que está dedicada a las moralejas, a, digamos, máximas que se podrían considerar casi estoicas y algunas enseñanzas. Y luego vamos a hablar un poquito de los pasajes donde se nos aparece el idealismo fingido de Don Quijote frente al realismo o materialismo de Sancho Panza y luego algunos momentos tristes del Quijote. Vamos a ver los pasajes importantes de la obra. Si queréis información de la obra de ediciones, en el vídeo 1 hablo sobre las ediciones y cuál comprar y cuál no comprar, ¿vale? Y cuál me quedaría yo. Así que espero que no esté el ventilador chafando mucho el audio y vamos a ello. Bueno, dignificación del campesinado y gentes rurales. Bueno, página 583, que es el capítulo 5 de la segunda parte. Unos capítulos donde Sancho se muestra muy cabal, muy racional, con unos diálogos que no son comunes en Sancho y que incluso el Cide Hamete Benengeli los tiene o el narrador, es que hay o sea, hay como una semejanza entre narrador y autor increíble, pero bueno, del narrador hablé en el segundo vídeo. Se dice que no es propio y que probablemente este capítulo sea apócrifo, ¿vale? Que sea falso por algunas cosas, ¿no? Entonces está hablando Sancho Panza con su mujer Teresa Panza, tienen una discusión con respecto al casamiento de Teresa, de su hija. Porque bueno, Teresa quiere casarlo con un campesino, que es la clase a la que pertenecen ellos, y Sancho quiere que se case con alguien de algún título nobiliario. Y Teresa Panza le replica a Sancho lo siguiente: eso no, Sancho, a colación de casarla con un principal. Eso no, Sancho, casadla con su igual, que es lo más acertado, que si los zuecos la sacáis a chapines, chapines está aquí calzado de madera, ¿vale? Propio de la gente humilde. Que si los zuecos le sacáis a chapines, a una mejor ropa, y de saya parda de catorceno a verdugado y saboyanas de seda, es decir, de ropa inferior campesina a ropa muy excelente, y de una marica y un tú a una doña y señoría, no se ha de hallar la muchacha, es decir, se va a encontrar perdida entre esas gentes, y a cada paso ha de caer en 1000 faltas, descubriendo la hilaza de su tela vasta y grosera. Es decir, aquí hay una vanagloria, aquí no hay un desdén por la condición social, es decir, en ningún momento hay un resentimiento y hay un complejo por parte de Teresa en su condición social. Más bien la acepta la condición de la vida en la que ha nacido y es lo que quiere para su hija, mientras choca con las pretensiones de Sancho Panza. Entonces, esto sería un ejemplo importante. Luego, 2 páginas más allá, tenemos otro diálogo de Teresa Panza, que es la mujer de Sancho, que tiene muchos nombres al principio también. Esto es otro tema importante. Dice: y con este nombre, a colación de su nombre, y con este nombre me contento, sin que me le pongan un don encima que pese tanto que no lo pueda llevar. Y no quiero dar que decir a los que me vienen a andar vestida a lo condesil o a lo de gobernadora, que luego dirán, y ya, tal. Que con este nombre me contento, que sin que me le pongan un don encima. Que no me pongan a mí un título encima cuando mi condición es de campesina y la acepto y encima no tengo complejo con respecto a la nobleza supuestamente superior a mí. A mí déjame con mi campesinado, a mí déjame con mi linaje, ¿vale? Con mi abolengo, que yo no me avergüenzo de ello,
como sí que se avergüenza en algún que otro punto Sancho Panza. Así que hay una dignificación, ¿no?, de la condición de campesinado, en este caso, de la condición social que viene desde el nacimiento. Vamos a otro pasaje importante, por ejemplo, al de la página 637 en mi edición. Por si no, bueno, mi edición es la del cuarto centenario y de Alfaguara, ¿vale? Con el lomo rosa fucsia. Vamos a la 637, que os diré el capítulo ahora por si queréis verlo. Es el capítulo número 12. Es el capítulo número 12, ¿vale? Es el episodio del Caballero del Bosque, ¿vale? Que, bueno, está con su escudero también y tal. Y entonces se produce una especie de desencuentro entre el Caballero del Bosque y Sancho Panza, concretamente. Dice: nunca he visto yo escudero que se atreva a hablar donde habla su señor. A lo menos ahí está ese mío, que es tan grande como su padre, y no se probará que haya desplegado el labio donde yo hablo. Es decir, está recriminando, en cierta forma, el Caballero del Bosque a Don Quijote que deje hablar a su amo, a su escudero, perdón. Pero es que no contaba el Caballero del Bosque, que creo que era Sansón Carrasco vestido, no sabe que Don Quijote es bastante honroso con su escudero, es decir, no lo limita prácticamente, simplemente hay veces que se ríe de él y tal, pero le da su espacio de forma bastante concreta. Entonces dice Sancho: no habla ni Don Quijote, habla Sancho, anteponiéndose a lo que ha dicho un noble. Dice Sancho: pues a fe que he hablado yo, y puedo hablar delante de otro tan... Y aun quedese aquí, que es peor meneallo. Es decir, y no me haga hablar porque yo hablo cuando me da la gana, ¿no? Prácticamente. Entonces, sí, Cervantes le otorga un papel incluso de contrarréplica de un escudero con una clase de escalafón baja, una clase social baja, campesinado, le contesta a un noble sin ningún tipo de problema. Esto es la dignificación de la clase baja campesina. 714, que no por baja es tonta, ¿vale? Porque Sancho es inteligentísimo y agudo. 714, vale. Las bodas de Basilio, ¿vale? Ya terminando la boda. De hecho, dice, bueno, aquí tengo apuntado un elogio a lo modesto y a lo humilde, ¿vale? Dice, después de que haya triunfado la artimaña de Basilio de clavarse un cuchillo falso con un canalillo de sangre artificial para conseguir a Quiteria. Dice: consolado y pacífico Camacho y los de su mesnada, es decir, su séquito, todos los de la de Basilio se sosegaron, y el rico Camacho, por mostrar que no sentía la burla ni la estimaba en nada, porque le acababan de quitar a su mujer y prometida, quiso que las fiestas pasasen adelante como si realmente se desposara. O sea, que no se casa, pero siguen adelante. Esto es muy cómico. Pero no quisieron asistir a ella Basilio, ni su esposa, ni secuaces. Y así se fueron a la aldea de Basilio, que también los pobres virtuosos y discretos tienen quien los siga, honre y ampare, como los ricos tienen quien los lisonjee y acompañe. Esto es una crítica total de Cervantes a la clase media alta de su época, y probablemente es una crítica vedada a quizás situaciones que haya tenido que vivir Don Quijote, Cervantes más bien, ¿no? Porque dice que también los pobres virtuosos tienen quien los siga, honre y ampare. Como los ricos tienen quien los lisonjee y acompañe. Es decir, la amistad es más pura en los discretos y en los virtuosos, más que en los ricos, que solamente tienen a un séquito pendiente de su dinero, quien los lisonjee y acompaña, pero por dinero. Entonces hay un menoscabo de la clase noble, de la hidalguía, o de la clase, sí, noble, con respecto a unos valores de hermanamiento real de la clase campesina. Y vamos a terminar, porque tampoco es plan de ponernos aquí porque si no, no vamos a terminar. Vamos ya con la última, o una última prueba de esta dignificación del campesinado, caracterizado o ejemplificado, personificado concretamente en Sancho Panza casi siempre. Y vamos a ver qué es lo que dice. En el capítulo 31, Doña Rodríguez, ¿vale? Porque Sancho se lleva mal con Doña Rodríguez a causa de una disputa que tuvo con el rucio al principio, de que no lo llevó a las caballerizas, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, esto aquí pongo es la dignidad del campesino frente a la compostura impostada de la nobleza o, en este caso, de los duques del castillo. Dice, le recrimina a Don Quijote, dice, ¿pláticas son estas, Sancho, para este lugar? Es decir, el hecho de mencionar, un comentario aquí de Francisco Rico, el hecho de mencionar a un rucio en un castillo de alto postín era una vulgaridad, ¿vale? Era un diálogo de mal gusto. Y le dice Don Quijote a Sancho reprobándolo. ¿Pláticas son estas, Sancho, para este lugar? Es decir, ¿te vas a atrever a hablar de eso? Y dice, Señor, respondió Sancho, cada uno ha de hablar de su menester donde quiera que estuviere. Aquí se me acordó del rucio y aquí hablé de él. Y si en la caballeriza me acordara, allí hablara. Es decir, voy a hablar de lo que me dé la gana, ¿vale? Básicamente es lo que dice Sancho Panza. Muy buenos ejemplos de dignificación del campesinado a las gentes rurales con una dignidad que emociona, ¿vale? Es una dignidad que emociona, porque siempre la literatura ha tratado mal a los campesinos, mal a los pobres, y aquí están en un primer plano y lugar, atendiendo a incluso las réplicas que se le hacen, contestando y anteponiéndose y enorgulleciéndose y empoderándose frente a los ricos con los que tienen que interactuar. Así que eso por ahí. Luego vamos a algunos pasajes de risa, jocosidad, burla, ironía, cinismo, etc. Vamos a la página 134, primera parte, capítulo 15. ¿Vale? Capítulo 15. Se cuenta la desgraciada aventura que se topó Don Quijote. Ah, con lo de los yangüeses. Vale. Cuando Rocinante quiere un poquito de yacer con una yegua. Dice Sancho, Señor, ya que estas desgracias son de la cosecha de la caballería, cuando le dio la manta de palos, dígame vuestra merced si suceden muy a menudo o si tienen sus tiempos limitados en que acaecen, porque me parece a mí que a 2 cosechas quedaremos inútiles para la tercera, si Dios por su infinita misericordia no los socorre. Es decir, es muy bueno esto. Vamos a la 246. Sí, bueno, aquí está Sancho en Sierra Morena haciendo la penitencia, al igual que Ariosto, creo. Bueno, hay un personaje de la literatura que lee Don Quijote que, bueno, se va al monte a llorar a su amada porque no la ve. Y esto es lo que hace Don Quijote, se va a Sierra Morena. Y dice, por lo menos quiero, Sancho, y porque es menester así, digo, que me veas en cueros y hacer 1 o 2 docenas de locuras, que las haré en menos de media hora, porque habiéndolas tú visto por tus ojos, puedas jurar a tu salvo en las demás que quieres añadir, y asegúrate que no dirás tú tantas cuantas yo pienso hacer. Es muy bueno. Vamos a la 298. Vamos a ver qué hay por aquí. Sí, aquí literalmente pongo aquí, me meo de la risa, llorando de risa estoy en este capítulo. No sé por qué. Ah, sí, esto es porque cuando se le caen las barbas, vale, están en Sierra Morena y están trazando una artimaña. El cura, el barbero y el ventero, creo. No, y Dorotea, la princesa micomicona, que, bueno, era la amada o la enamorada de Cardenio. Bueno, se juntan en la venta y vuelven otra vez a Sierra Morena para salvar a Don Quijote de la locura que está llevando a cabo en Sierra Morena para llevarlo a su aldea de nuevo. Y, bueno, pues se trasvisten para hacerle ver que, bueno, que la princesa micomicona tiene un reino al que tiene que socorrer, ¿no? Y, bueno, se establece un teatro. Esta parte es muy teatral. Dice, y bueno, y por lo visto se le caen las barbas al suelo. Dice, vive Dios, que es gran milagro este. Las barbas le ha derrimado y arrancado del rostro, como si las quitaran a posta. El cura, que vio el peligro que corría su invención de ser descubierta, acudió luego a las barbas y fuese con ellas a donde yacía maese Nicolás, dando aún voces todavía, y de un golpe, llegándole la cabeza a su pecho, se las puso, murmurando sobre él unas palabras que dijo que era cierto en salmo apropiado para pegar barbas, como lo verían. Y cuando se las tuvo puestas, se apartó y quedó el escudero tan bien barbado y tan sano como de antes, de que se admiró Don Quijote sobremanera y rogó al cura que cuando tuviese lugar le enseñase aquel ensalmo, que él entendía que su virtud, a más que pegar barbas, se debía de extender, pues estaba claro que de donde las barbas se quitasen había de quedar la carne llagada y maltrecha, y que pues todo lo sanaba, a más que barbas aprovechaba. Muy bueno esto, la verdad. O sea, me resulta muy
muy jocoso, la verdad, este punto. Y vamos a terminar ya. Y esto sería más una burla. Hay una burla a los ermitaños, ¿no? Están hablando de los ermitaños y dice, ¿tiene por ventura gallinas el tal ermitaño? Dice Don Quijote, pocos ermitaños están ahora sin ellas, porque no son los que ahora se usan como aquellos que los desiertos de Egipto. Hay un desprestigio ya en aquella época. Hay un desprestigio a los ermitaños, que dicen ser ermitaños, pero tienen todos los avances bueno, de comida, médicos, incluso tecnológicos últimos de la época en sus casas y guaridas donde se refugian. Entonces no son tan ermitaños, quiere decir Don Quijote. Eso no sería tanto de risa, sino de jocosidad, burla más bien, ¿no? Y vamos a terminar ya con esta parte, en la 839, que es el capítulo 38 de la segunda parte, que es el capítulo de la Trifaldi. 839. Bueno, sí, aquí hay... Bueno, aquí hay un tema con el tema... Bueno, están hablando de los nombres, ¿vale? Y de la genealogía de cada uno de los personajes. Y así dice Benengeli que fue verdad, y que de su propio apellido se llamó la condesa Lobuna, a colación de la Trifaldi, a causa de que se criaban en su condado muchos lobos, y que si como eran lobos fueran zorras, la llamaran la condesa zorruna, por ser costumbre en aquellas partes tomar los señores la denominación de sus nombres de las cosas, de la cosa o cosas en que más sus estados abundan. Pero esta condesa, por favorecer la novedad de su falda, dejó Lobuna y tomó el Trifaldi. Bueno, esto es un juego un poquito de Cervantes, ya está. Vamos a seguir con el siguiente apartado, que es el de la literatura paranética sapiencial, moraleja, estoicismo, enseñanzas varias. Vamos a empezar por bueno, de esto está plagado el Quijote, de hecho no vamos a ver todos los ejemplos, os estaré dejando algún ejemplo, o sea, por encima para que lo veáis. No me he dado tiempo de poner el capítulo porque, bueno, lo voy a decir un poquito a continuación, pero estos momentos están plagados en el Quijote. Para ir rápido, para comentar todos, no voy a poner contexto, sino que voy a ir hablándolo porque si no, no vamos a terminar. Capítulo 15 de la primera parte. Siempre deja la aventura una puerta abierta en las desdichas para dar remedio a ellas. Vale, 163, que es el capítulo 18, se dice, no es hombre más que otro, sino si no hace más que otro. Vale, 193... Sé breve en tus razonamientos, que ninguno hay gustoso si es largo. 224, estamos en el capítulo de Cardenio, en el capítulo 24. Aunque pusieron silencio a las lenguas, no le pudieron poner a las plumas, las cuales con más libertad que las lenguas suelen dar a entender a quien quieren lo que en el alma está encerrado. Esto es muy sapiencial, estos son moralejas. 284, vamos a ir un poquito más adelante porque si no se va a hacer un poquito esto pesado. Capítulo 28 de la primera parte. Después de cumplido aquello que el apetito pide, el mayor gusto que puede venir es apartarse de donde le alcanzaron. Vamos a la 353. Vamos a la 353 y se dice, lo que cuesta poco se estima en menos. Referido al amor. Lo que cuesta poco se estima en menos, en cuanto al amor del curioso impertinente. 493, capítulo 48 de la primera parte. Una crítica al vulgo que consume literatura rápida. Bueno, aquí hay un poquito de referencia a Lope de Vega. Dice, es mejor ser loado de los pocos sabios que burlado de los muchos necios. No quiero sujetarme al confuso juicio del desvanecido vulgo, a quien por la mayor parte toca leer semejantes libros. Bueno, y nos vamos ya vamos a ir terminando este apartado también. Vamos a la 641, por ejemplo. Capítulo 13 de la segunda parte. No hay camino tan llano que no tenga algún tropezón o barranco. En otras casas cuecen habas y en la mía acalderadas. Bueno, pero lo más importante, no hay camino tan llano que no tenga algún tropezón o barranco. Aplíquense esto a la vida. El realismo del Quijote funciona de esta manera. Hay un acontecimiento, hay un aprendizaje de la vida y se explicita una paremia, se explicita un refrán, un proverbio, que ya se queda como dicho, ¿no? Los refranes también funcionan así. En este sentido me recuerda muchísimo al Conde Lucanor
y a la moraleja final siempre de cada uno de los textos, ¿vale? Del Conde Lucanor. Conde Lucanor, que lo tengo por aquí, de hecho. ¿Vale? Muy similar en cuanto a las paremias. Finalmente es el realismo español campando a sus anchas, ¿vale? En forma de literatura. Bueno, aparte de todo esto, hay un dicho en la segunda parte, creo que es: Llaneza, muchacho, no te encumbres, que toda afectación es mala, ¿vale? Esto también sale en la segunda parte, que también sería, que lo tengo por ahí, pero como vamos a un poquito más rápido. Sí, en el capítulo 71 se dice: habla a lo llano, a lo liso, a lo no intricado, como muchas veces te he dicho, y verás cómo te vale un pan por ciento. Vamos a el idealismo fingido de Don Quijote frente al realismo y materialismo de Sancho Panza. Vamos con el primer ejemplo en la página 160. Nos dice en el capítulo de la aventura de los rebaños, cuando se enfrenta Don Quijote a dos rebaños. Capítulo 18 de la primera parte. Se dice: Señor, encomiendo al diablo, hombre, ni gigante, ni caballero de cuantas vuestra merced dice parece que por todo esto. A lo menos yo no lo veo. Quizá todo debe ser encantamento, como las fantasmas de anoche. ¿Cómo dices eso? Respondió Don Quijote. ¿No oyes el relinchar de los caballos, el tocar de los clarines, el ruido de los atambores? No oigo otra cosa, respondió Sancho, sino muchos balidos de ovejas y carneros. Es el punto de vista realista, es el punto de vista materialista de Sancho Panza, siempre presente. Vamos a la página 312, que estamos en el capítulo 31 de la segunda parte. Lo que sé decir, dijo Sancho, es que sentí un olorcillo algo hombruno, y debía de ser que ella, con el mucho ejercicio, estaba sudada y algo correosa. Correosa es pegajosa y se está refiriendo a Aldonza Lorenzo, la posible Dulcinea. Dice Don Quijote, no sé si haciéndose el loco, no sería eso, hombre, sino que tú debías de estar romadizado, es decir, acatarrado, y no debiste oler bien por ti mismo, porque yo sé a lo que huele ella, que es a rosa entre espinas, aquel lirio del campo, aquel ámbar desleído. El doble rasero. Algunos momentos tristes en el Quijote. Bueno, el momento más triste, sí, hay momentos tristes en el Quijote, realmente, es una novela de hecho bastante deprimente, porque se va viendo el declive del idealismo infundado e iluso de Don Quijote, que es el aprendizaje mayor que quiere plasmar Cervantes. Dice en el capítulo 30, no, en el 29, porque es el final del 29, principios del 30, de la segunda parte. Se dice: los pescadores y molineros estaban admirados mirando aquellas dos figuras tan fuera del uso, al parecer, de los otros hombres, y no acababan de entender a dónde se encaminaban las razones y preguntas que Don Quijote les decía. Y teniéndolos por locos, les dejaron y se recogieron a sus aceñas, y los pescadores a sus ranchos. Volvieron a sus bestias y a ser bestias, Don Quijote y Sancho, y este fin tuvo la aventura del encantado barco. Esa era una interpretación pues bastante negativa, deprimente de estas personas. Por eso yo no estoy de acuerdo con Ernesto Castro cuando dice en su curso que Don Quijote muere de melancolía, basándose en una tesis de Thomas Mann. Yo no creo que muriera de melancolía. Yo creo que en toda la novela se da, en la segunda parte se dan muchos ejemplos de el detrimento y el empeoramiento de la salud de Don Quijote. Empeoramiento físico, no mental, empeoramiento físico. Además de que la nostalgia no puede ser una causa de muerte directa. En todo caso, indirecta, y es que además se da muestras evidentes de que Don Quijote tenía una mala salud. Enjuto, amarillo, son muchísimas las descripciones peyorativas que se hacen de la salud de Don Quijote en todos los pasajes. Por tanto, se pudiera haber muerto de cualquier cosa, de un ataque al corazón, de un cáncer, bueno, pues como estaba amarillento, de alguna afectación del hígado, de alguna cirrosis, cualquier cosa, pero no de melancolía. Bien, aquella tarde sacaron a pasear a Don Quijote. Esto es muy deprimente también porque están en Barcelona con Don Antonio. Aquella tarde sacaron a pasear a Don Quijote. Esto es muy fuerte, no armado, sino de rúa, es decir, de calle, vestido un balandrán de paño leonado que pudiera hacer sudar en aquel tiempo al mismo hielo. Ordenaron con sus criados que entretuviesen a Sancho, de modo que no le dejasen salir de casa. Iba Don Quijote no sobre Rocinante, sino sobre un gran macho de paso llano y muy bien aderezado. Le pusieron, todo es una como un dejarse hacer. Aquí se plasma a Don Quijote en los capítulos de Barcelona como un muñeco, como una persona objeto de no solo burlas, sino de diferentes actividades lúdicas por parte de quien los trata, de quien le trata.
de quienes le trata. Entonces, es muy deprimente. Pusiéronle el balandrán, es decir, ni él quería que se lo pusieran, pero se lo ponen. Esto es, la verdad que, si hay algún momento de tristeza en el Quijote son estos 3 pasajes que estoy leyendo. Pusiéronle el balandrán y en las espaldas, sin que lo viese, le cosieron un pergamino donde le escribieron con letras grandes: este es Don Quijote de la Mancha. Comenzando el paseo, llevaba el rétulo los ojos de cuantos venían a verle, es decir, se le admiraban. Y como leían este Don Quijote de la Mancha, se admiraban Don Quijote de ver cuántos le miraban y nombraban y conocían. Y tal. Y volviéndose a Don Antonio, tal. Y el último pasaje, por así decirlo, deprimente, está en la página. Bueno, de hecho en el último capítulo, ¿no? No, en el penúltimo. Sí, en el último. Sí, bueno, que es cuando dice que en fin, ya por disposición del cielo, que así lo ordenaba, se le arraigó una calentura, es decir, murió de fiebre. Una calentura que le tuvo 6 días en la cama, en los cuales fue visitado muchas veces del cura, del bachiller y del barbero, sus amigos, sin quitársele de la cabecera Sancho Panza, su buen escudero. Tengo que decir, no me avergüenza decirlo, por supuesto, que a mí, con este pasaje concretamente, cuando yo leí: fue visitado muchas veces del cura, del bachiller y del barbero, sus amigos, sin quitarse de la cabecera de Sancho Panza, su buen escudero, se me saltaron las lágrimas. Si bien me he reído con Don Quijote en 4 o 5 capítulos, tanto de la primera como de la segunda parte, en ocasiones contadas unas 4 o 5 veces, he no llorado, pero se me han saltado las lágrimas justo en este pasaje, cuando se habla de sin quitarse de la cabecera de Sancho Panza, su buen escudero. Por eso se decía que el Quijote era un libro muy deprimente. Bueno, vamos a colocar esto por aquí para que se vea bien en el vídeo y a continuación vamos a seguir grabando la pantalla para seguir con esta guía reseña crítica curso, clase, vídeo. Vamos a dar a grabar y 1, 2 y ahora se sigue grabando. Vale, ya hemos comentado un poquito los mejores pasajes subrayados que yo he subrayado de Don Quijote de la Mancha. Vamos a seguir con un tema muy interesante y también yo diría que importante, porque no se suele abordar esto por pecar un poquito de científico, es decir, de poco dado a la interpretación real y fidedigna, pero he estado viendo algunos vídeos y algunas personas que tienen otros datos. Del Quijote está bien que se haga análisis de todo tipo, literario, de linaje o de, por así decir, de referencias reales de la realidad en la que se basó Don Quijote, y he investigado sobre los pueblos reales y personajes que se esconden detrás de cada personaje de la novela. Vamos a comenzar. Como esta reseña está centrada en aspectos literarios, filosóficos, interpretativos, vamos a continuación con un tema que seguramente os interesará: la realidad en que se basó Cervantes para su novela. Está muy bien juzgar el Quijote desde parámetros críticos, pero buscar la geografía verídica y las personas reales detrás de la obra es también fascinante. Todo escrutinio del Quijote en sus diferentes apartados es bienvenido. Nos basaremos en las teorías son teorías por supuesto, en las teorías de Francisco Javier Escudero Buendía, de José Manuel González Mujeriego, de David Cejudo, José Arias, Miguel Zorita y Susana García, que son personas, son todas manchegas, que han hecho un escrutinio de los diferentes pasajes de la obra y han buceado en la supuesta realidad que hay detrás de la obra. Bien, empezaremos por la teoría de Francisco Javier Escudero Buendía, un investigador y archivista manchego, autor de diferentes libros y artículos, que ha encontrado paralelismos, hechos, juicios, referencias y nombres que aparecen en el Quijote. Así, se cuenta que hubo un hidalgo, no reconocido en el Toboso y por tanto el lugar de la Mancha no puede ser el Toboso. Dice que se encuentra, que cuenta que hubo un hidalgo en estos archivos llamado Agustín Ortiz, que blandió su espada, es decir, que la sacó contra las aspas de unos molinos de viento ante la estupefacción de unos molineros. También en los archivos diocesanos de esas localidades, el Toboso, Argamasilla de Alba y esa congregación de pueblos, se encuentran nombres como Grisóstomo y Juan Aldudo, curiosamente en la fecha en la que Cervantes componía la obra. Según Escudero Buendía, el lugar de la Mancha es una localidad llamada Miguel Esteban, en cuyo archivo en el siglo XVI se cuenta la historia de un pequeño noble llamado Pedro de Acuña, quien apaleaba curas y tenía pendencias con los vecinos de su pueblo, además de tener una sobrina huérfana y estar casada con una mujer del Toboso. Otro tal Andrés contrató a un escudero y compró un rocín para convertirse en caballero andante, ganándose la risa de sus convecinos en la plaza del pueblo. Alonso de Ludeña era amigo y vecino de Cervantes, en otro orden de cosas. Pudo contarle muchísimos episodios antes señalados, es decir, el episodio de Agustín Ortiz, que saca la espada contra los molinos,
de Andrés, que se compra un rucio y se cree caballero andante, y de Pedro Acuña, que apaleaba a curas, estos episodios se contaban por la época como chascarrillos de cada pueblo, ¿vale? De particularidades de cada pueblo, anécdotas de cada pueblo, y da la casualidad de que un tal Alonso de Ludeña era amigo y vecino de Cervantes por aquella época, que diremos más adelante. Y pudo contarle muchísimos episodios antes señalados, pues conocía muchas anécdotas de esta comarca al ser Ludeña corredor de ganado. Y para más INRI, Alonso de Ludeña conoció a un tal Alonso Quejada de Salazar, gracias a la compra de ciertos viñedos, siendo este último un hombre aficionado a los libros de caballerías. Y es la teoría que más me convence. Esto luego lo vamos a concretar del todo bien, ¿vale? Otra teoría. Esto todo es real, ¿vale? Al menos basándonos en las investigaciones de Francisco Javier Escudero, buen día, al que le damos todo el crédito de esta parte del vídeo. La teoría de José Manuel González Mujeriego pone el énfasis en la venta de Juan Palomeque del Quijote, llamada en la realidad, según él, venta de Malabrigo. Según este investigador, Cervantes se basa en esta venta por testimonio de un nonagenario, quien le cuenta y enseña ciertas escrituras de esas épocas. Por otro orden de cosas, David Cejudo sostiene que la venta a la que se refiere Cervantes es la venta de Borondo, venta ya levantada en el siglo XVI según los archivos de rutas de Felipe II. José Arias traza la posible ruta del segundo viaje de Don Quijote desde La Mancha hasta Sierra Morena. Sostiene que la venta de Tartaneda, que aparecía ya en las rutas de Felipe II, es la verdadera venta de Juan Palomeque. También señala la posible ubicación del suceso del cuerpo muerto, en el capítulo 19 de la primera parte, en el puerto de Mochuelo. Miguel Zorita sostiene que Don Quijote es un personaje ficticio creado por Cervantes, pero inspirado en Rodrigo Pacheco, un hidalgo de Argamasilla de Alba que tenía problemas mentales y cuyos antepasados participaron en guerras, lo que justifica que en la casa de Don Quijote hubieran armas. Lo de la Darga en Astillero. Susana García, responsable de la casa de Cervantes en Equivias, donde vivió Cervantes con su mujer Catalina de Salazar, sostiene que un familiar de la mujer de Cervantes se llamaba Alonso Quejada de Salazar y era un hombre aficionado a la lectura de libros de caballerías, como hemos visto antes. Además, hay partidas de nacimiento en esta localidad de un tal Sansón Carrasco y Sancho Panza. El autor utilizó los nombres de estas personas reales para supuestamente crear sus personajes en ese universo del Quijote, nombres reales y hechos ficticios. Luego vamos a rematar esto, pero la aportación más importante es la que hemos esta, del principio, la de Francisco Javier Escudero Buendía, que hay tres acontecimientos que se relacionan con el personaje de Don Quijote: atacar a molinos, pegar a curas y comprar un rucio y creerse caballero andante. Son tres anécdotas de pueblos diferentes. Alonso de Ludeña, que vivía en Equivias, vecino y amigo de Cervantes, conoce estas anécdotas y, gracias a la relación de vecindad y de amistad de Cervantes con Alonso de Ludeña, le cuenta estas anécdotas, quien se inspira en su Don Quijote de la Mancha, poniendo por nombre a Alonso Quijano, que no deja de ser Alonso Quejada de Salazar, que era persona también cercana a la familia de su mujer. Bien, siguiente apartado. Hemos hablado ya de los pasajes más importantes, de las realidades del Quijote, y vamos al punto para mí más importante, mis aportaciones al Quijote. Mis aportaciones al Quijote. La más importante que he hecho es la siguiente, momento importante. El Quijote es tan enorme, llega tan lejos y toca tantos palos que hasta existe en la novela una prefijación de un estándar deportivo, sí, deportivo, que llega hasta nuestros días y que seguimos aplicando concretamente en los deportes de contacto. Saliendo de Barcelona Sancho y Don Quijote, y una vez derrotado este último por el caballero de la Blanca Luna, que resultó ser Sansón Carrasco, que vence en duelo a Don Quijote, obligándole a ir a su aldea como promesa caballeresca inquebrantable, funcionando como artimaña para que regrese a su ciudad, digo que, habiendo salido derrotado a Don Quijote de Barcelona por el caballero de la Blanca Luna, se encuentran, saliendo de Barcelona, a las puertas de un mesón con mucha gente disputando las reglas de una carrera entre dos jóvenes. Uno de estos jóvenes se describe como gordo, como persona gorda, se dice, literalmente. Uno está gordo y el otro está delgado. Sancho, habiendo sido gobernador de la ínsula y por tanto ejerciendo como jurista, se ofrece para resolver el entuerto y resolverlo, diciendo
que no tiene sentido que el delgado gane peso poniéndole hierros encima para dicha carrera, que es lo que le pedía al gordo al delgado, sino que lo lógico sería que el gordo se escamonde, entresaque, pula y atilde. Todo esto son sinónimos de adelgazamiento, de adelgazar, para así competir en igualdad con el delgado. Pues este último no tiene la culpa del sobrepeso del gordo. Y abro comillas, y de esta manera, quedando en 5 arrobas de peso, se igualará y ajustará con las 5 de su contrario y así podrán correr igualmente. Lo que dice Sancho, aunque pudiera parecer muy obvio, no deja de ser un anticipo de lo que se formalizaría reglamentariamente siglos más tarde en el deporte moderno, sobre todo en los deportes de contacto, donde existe un límite de peso llamado corte de peso para entrar en una categoría o en otra y poder competir en igualdad de condiciones de forma justa y equilibrada. Esto está en el capítulo 64 de la segunda parte. ¿Qué tenemos por aquí? Voy a parafrasear un poquito mi idea y mi aportación. Esta es mi aportación principal sobre el Quijote. Tenemos a Sancho y a Don Quijote saliendo de Barcelona, camino a su aldea, tras haber sido derrotado Don Quijote por el caballero de la Blanca Luna, que era Sansón Carrasco. Bien, ya Don Quijote no es caballero andante, pero aquí vamos a poner el énfasis en Sancho Panza. Y se encuentran, como es habitual en este tipo de rutas, entre Don Quijote y Sancho Panza, se encuentran con una venta. Y en esta venta resulta que hay bastantes personas fuera, ¿vale? De estos que, bueno, pues personas fuera, reunidas, quizá era verano, están fuera charlando, lo que sea. Y se enteran de que la conversación trata sobre una competición deportiva entre un gordo y un flaco. Y entonces el gordo le está pidiendo al flaco que se ponga peso encima. Que se ponga peso encima. Y bueno, y las personas que están allí fuera en la venta, discutiendo las reglas, les dice que no saben qué hacer a Sancho Panza. Perdón, se lo dicen a Don Quijote y Don Quijote le dice: Sancho, resuelve tú el entuerto, que has sido gobernador de la ínsula, quien ya dio muchos consejos en juicios en su ínsula. Bien, y dice Sancho algo muy obvio, pero que se concretaría años más tarde, se materializaría en las reglas deportivas y reglamentarias de ciertos deportes de contacto. Y entonces lo que dice es lo siguiente. Dice: no tiene sentido alguno que el flaco se ponga peso, no tiene ningún tipo de sentido, sino que lo que tiene que hacer el gordo es escamondarse, pulirse, concretamente dice, se escamonde, monde, entresaque, pula y atilde, para competir en igualdad con el delgado. Y de esta manera, quedando en 5 arrobas de peso, se igualará y ajustará con las 5 de su contrario, y así podrán correr igualmente. Es decir, ¿cómo es posible que en un texto del siglo XVII se asentara las bases de una regla inquebrantable hoy en día de los deportes de contacto, llamado el límite o corte de peso? Actualmente, ahora está muy en boga, deportistas como Ilia Topuria, que compiten en creo que en la categoría peso pluma, de la liga de la UFC, ¿vale? De los deportes de contacto, de la MMA, artes marciales mixtas. Hay diferentes categorías de peso. Está el peso pesado, los pesos pluma y no sé qué más categorías. Pero hay diferentes franjas de peso. Por lo tanto, por ejemplo, Ilia Topuria, que es nuestro español más conmemorado en este ámbito, tiene que hacer un corte de peso, es decir, adelgazar para entrar en la categoría de peso de su competidor para así competir en igualdad de condiciones. Es justo lo que explicita Sancho, pero 4 siglos antes. Es increíble que Cervantes tuviera ese olor ya, o sea, tenía esa premonición de lo que ocurriría actualmente. Y fijaos, aplicando una cosa tan lógica como que el gordo se adelgace, vosotros lo veréis muy lógico y me diréis a mí, es que eso es lógico. Vale, pero es que en la época eso no era lógico. En la época no existían estas reglas. De hecho, las leyes brillaban por su ausencia en muchísimos apartados que hoy en día tenemos ya legalizados y con una jurisprudencia concreta. Que en aquella época ya Sancho dispusiera una regla un poco sobre la marcha, pero no deja de ser una regla fiel y fidedigna, pues es sorprendente. Y es mi aportación más importante al Quijote. El hecho de, anteponer o dilucidar ya en aquella época una regla deportiva que se materializaría siglos más tarde, con un acontecimiento y con una medida, una ley tan banal y tan de sentido común o de perogrullo, pero que había que escribirlo, no estaba escrito.
¿vale? Eso es como si hoy en día dices, bueno, si te caes por un quinto piso, te matas, ¿vale? Pero eso, la experiencia nos llevó a la experiencia del ser humano anterior y el darwinismo, ¿vale? Y la adaptación al medio nos hizo ver y comprobar que si algo se cae, un peso al vacío, pues se va a estrellar y se mata. Pues, pero es que eso no estaba implementado como en cuanto al deporte como tal en aquella época. Entonces, este consejo tan banal y tan rápido de Sancho, hoy en día es tenido en cuenta para los deportes de contacto, que es el hecho de que el gordo adelgace para competir en igualdad de condiciones con el delgado. Entonces se implanta una precificación, como digo, de un estándar deportivo ya en el Quijote. Si queréis comprobarlo vosotros, capítulo 64 de la segunda parte. No sé si soy el descubridor de esto, pero me he dado cuenta y no he visto a nadie que lo comente. Así que aquí queda. Repetimos, aportación, la única importante que he hecho es la prefijación de un estándar deportivo, concretamente del corte de peso o de la igualación del peso para competir en igualdad de condiciones en una competición deportiva, en este caso una carrera. Importante. Bueno, otra aportación, bueno, no diría yo ni que es aportación, pero bueno, existe cierta idea de hermandad entre los convecinos, alzándose unos valores de cuidado mutuos que se ponen de manifiesto, sobre todo entre Sansón Carrasco, el cura, Sancho Panza, Teresa Panza, el ama de Don Quijote y su sobrina, que cuidan al protagonista y le protegen porque le quieren de verdad. Y no hay en la novela un solo diálogo donde se demuestre por parte de los convecinos un ánimo de reírse de Don Quijote o sacar provecho de él, pues en todas las ocasiones miran por su integridad física. Muy al contrario, los duques o Antonio Moreno quieren reírse de Don Quijote y Sancho Panza, usándolos como monos de feria, distraimiento y objeto de sus sádicos experimentos burlescos. Aunque algunas veces Don Quijote y Sancho también se burlen, con el fingimiento de los que pretenden burlarse de ellos, como en el episodio de Clavileño y los Duques, cuando Sancho advierte que ha visto ovejas en el cielo cuando en realidad no se ha movido del sitio, sabiéndolo él. Esta exaltación de la hermandad y compromiso entre los habitantes de un mismo lugar demuestra que, aunque la traición y burla puede provenir de tu misma familia, es más probable que te traicionen y se rían de ti los foráneos, a quienes les importa cero la integridad nuestra, la integridad de Don Quijote y la de Sancho. Vamos a ir al capítulo 65 de la segunda parte. En mi edición, página 1049, para ver esto. Dice Antonio Moreno algo muy feo a Sansón Carrasco sobre Don Quijote y sobre que lo quiere para reírse de él solamente. Se da pena de que se vaya, pero porque va a dejar de reírse de él. Bueno, se está cambiando el disfraz del caballero de la Blanca Luna, que es Sansón Carrasco, y dice, dice que, quiere que se vaya a la aldea y por eso se ha vestido de caballero andante y por eso lo ha retado y le ha ganado. Y le dice don Antonio, cuando ve que Don Quijote se va, le dice en Barcelona, oh señor, Dios os perdone el agravio que habéis hecho a todo el mundo en querer volver cuerdo al más gracioso loco que hay en él. ¿No veis, señor, que no podrá llegar el provecho que cause la cordura de Don Quijote a lo que llega el gusto que da con sus desvaríos? Es decir, a mí me interesa que Don Quijote siga estando loco porque yo me voy a distraer con él. No intentes volverlo cuerdo porque así le haces un mal a todo el mundo. Queremos reírnos de él. Es lo que dice don Antonio a Sansón Carrasco. Entonces, pongo yo por aquí, hay cierta alza en valor de la familia y amigos frente al resto. Bueno, sus vecinos cuidan de él y el resto quiere burlarse y reírse. La hermandad y cuidado de los vecinos de Don Quijote choca con el interés que tienen los demás en reírse de él por su locura. De hecho, don Antonio no quiere que se vuelva cuerdo. ¿No veis, señor, que no podrá llegar el provecho que cause la cordura de Don Quijote a lo que llega el gusto que da con sus desvaríos? Es decir, ¿ves que es más provechoso para mí reírme de él que el hecho de que esté cuerdo? Eso también lo he dicho, ¿no? Hay cierta hermandad verdadera entre los convecinos, sin fingimiento y sin sadismo como en el tema de don Antonio o los duques. Bien, bueno, estas son aportaciones, pero en realidad la aportación más importante, repito, que es la de la prefijación del estándar deportivo de Sancho Panza cuando establece el adelgazamiento del gordo para enfrentarse a igualdad de condiciones al delgado. Pero ya hemos dicho de la hermandad, vamos a otro. Bien, si juntamos la biografía de Cervantes con su estilo literario irónico y su bagaje literario y militar, con su residencia en Esquivias y el contacto con Alonso de Ludeña, natural de Esquivias, quien contó a Cervantes muchas de las anécdotas que él usaría para componer su personaje principal, el resultado es la creación de Don Quijote de la Mancha.
su estancia en Esquivias, el contacto con Alonso de Ludeña y las anécdotas que le cuenta Alonso de Ludeña. Pienso que Miguel de Cervantes se sirvió de situaciones vividas en La Mancha y las anécdotas que le contaba Alonso de Ludeña, quien conoció a un tal Alonso Quijada de Salazar, hidalgo aficionado al libro de caballerías, para, uniendo toda esta retahíla de historias con su inclinación literaria en clave libertaria, atea e irónica y sus desengaños vitales o desventuras en Argel, componer lo que hoy conocemos como el Quijote. ¿De acuerdo? Don Quijote utiliza la retahíla de historias que le cuenta Alonso de Ludeña y lo une a su inclinación literaria atea, irónica y dialéctica, junto con sus desengaños vitales o desventuras para componer el Quijote, que tiene todos estos elementos. Esta es una teoría que se soslaya entre todo lo que hemos visto. Entonces, también otra cosa importante que hemos apuntado aquí, la dimensión tetrapartita dividida en 4 partes del protagonista. Tenemos 4 encarnaciones del protagonista del Quijote, 2 literarias y 2 reales. 2 de las que vemos en la novela, Don Quijote loco y Alonso Quijano cuerdo, son consecuencias de las 2 primeras y originales que tienen cierta base histórica y en la que Cervantes se inspira, supuestamente. He llegado a esta conclusión teniendo en cuenta lo siguiente. 1. Cuando Cervantes vivía en Esquivias, tenía un casero cuyo nombre era Alonso Quijada de Salazar. No se sabe muy bien si incluso era familiar lejano de su por aquel entonces mujer Catalina de Salazar. De Alonso Quijada de Salazar se sospecha que se inspiró para crear el nombre de Alonso Quijano. 2. De forma simultánea al punto 1, Cervantes tenía un vecino y amigo en Esquivias llamado Alonso Manuel de Ludeña, un hidalgo tratante de ganado que, por su oficio, viajaba mucho por los pueblos circundantes como el Toboso y otros pueblos. A causa de sus viajes, Ludeña conocía muy bien las costumbres y anécdotas más memorables de cada pueblo, y fue testigo de acontecimientos tales como el ataque de un joven llamado Agustín Ortiz, que blandió su espada contra las aspas de unos molinos, hecho registrado en el archivo diocesano de la localidad. Otro caso registrado en el archivo cuenta que un hombre llamado Pedro de Acuña apaleaba a los clérigos y vecinos del lugar y estaba casado con una mujer del Toboso. Otro caso similar cuenta la historia de un tal Andrés, un hidalgo que contratando a un escudero y comprando un rocín, un caballo o un burro, irrumpió en la plaza del pueblo diciendo ser caballero andante, ganándose la risa de todos los convecinos del pueblo. Probablemente Ludeña estuviera al tanto de estos acontecimientos y, como era vecino y amigo de Cervantes, le contó estas historias por las que Cervantes se inspiró. Puede ser que de Agustín Ortiz, Pedro de Acuña y de Andrés, Cervantes recogiera sus locas anécdotas para consolidar la actitud de su personaje. 3. Don Quijote, personaje protagonista, loco, hidalgo venido a menos, que tras leer muchos libros de caballería se vuelve loco y quiere emprender grandes hazañas y batallas. 4. Alonso Quijano, la persona tras Don Quijote, persona cuerda que sin embargo solamente habla en el último capítulo, existiendo por tanto una doble personalidad de la misma persona que sufría de paranoia o monomanía. Cervantes recoge el nombre de Alonso Quijada para, sirviéndose de las anécdotas contadas por Ludeña, crear a Alonso Quijano, persona cuerda tras un Don Quijote loco. Resumen de todo este punto. Cervantes recoge el nombre de Alonso Quijada para, sirviéndose de las anécdotas contadas por Alonso Ludeña, crear a Alonso Quijano, persona cuerda tras Don Quijote. Y concluimos el vídeo, curso del Quijote, este último vídeo, con la conclusión. Decimos por aquí que en el Quijote no importa el cómo, sino el qué. Esto no es novedoso, esto ya se ha apuntado por muchísimos estudiosos del Quijote. No importa el cómo, sino el qué. No importa la forma, sino el contenido. Esto explica los descuidos y las críticas que se le han hecho a Cervantes, un escritor que no tuvo que urdir una narración perfectamente hilada e imbricada para crear la mayor obra de la literatura universal o una de las más. Cualquier crítica que se le haga a Cervantes, a colación de sus descuidos y poca atención, queda totalmente invalidada a mi juicio. Estableciendo un símil futbolístico, sería como criticarle a un futbolista que entrenó poco justo después de haber marcado 3 goles, un hat-trick. El talento y la genialidad no requiere de ninguna enmienda, más bien explicita el complejo de inferioridad de quien ejerce la crítica por no ser capaz de llegar literariamente a lo que él mismo está criticando. La crítica guarda algunas veces un retrato de nuestras deficiencias. Esto para los críticos de Cervantes. No podemos juzgar la composición del Quijote con los medios y posibilidades del siglo XXI. No podemos exigir a Cervantes citas, pasajes y diálogos pulidos y perfeccionados y literariamente bien escogidos,
al pie de la letra. Solo imaginarse la cantidad de papeles manuscritos que debía de tener en su escritorio para la elaboración del Quijote, en una época donde no había copia de seguridad ni guardado de archivos digital, ya justifica la pérdida del rucio y los recurrentes quiebros, renuncios e imposibilidades espaciotemporales que caracterizan a Cervantes y que él mismo aprovecha, como comentamos en el segundo vídeo, para pasarlas por genialidades y por aciertos. Por último, El Quijote es una novela que deja una honda huella, una huella imborrable, un vestigio literario que aún encuentra su asiento y vigencia en la época actual, en el día a día, en cada diálogo con tus semejantes. Esa es su grandeza, su inmortalidad. El Quijote es una novela que pervive. Y con esto terminamos las 3 partes de la reseña, guía, crítica, análisis, curso de la obra Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Si os gusta este tipo de curso que he realizado con respecto a alguna obra literaria, podéis hacérmelo patente aquí en los comentarios para yo tomar una decisión con respecto a si os gusta este tipo de contenido un poquito más elaborado que requieren de un trabajo por mi parte detrás de las cámaras y no tanto un contenido un poquito más consumible, un poquito más facilón, un poquito más hedónico, un poquito más azucarado. Porque si yo os muestro, ¿vale? Porque, bueno, nos damos... rompemos lanzas a favor de nosotros mismos cuando decimos que nos gusta leer, que nos gusta la literatura. Pero cuando nos ponen por delante el análisis del Quijote y un unboxing de libros o un book tag de libros, ¿cuál cogemos? Vamos a coger el unboxing de libros. ¿Por qué? Pues porque nuestro cerebro está totalmente programado para el contenido rápido. Por mucho que no utilicemos TikTok, lo utilizamos en cierta forma aquí también. El hecho de pararse 2 horas a escuchar un podcast con respecto al Quijote o ver un book tag o un unboxing de libros es paradigmático porque nos vamos paradójicamente al unboxing de libros porque es un contenido más fácil de digerir. Cuando si en realidad nos gustan los libros y nos gusta la literatura y nos gusta profundizar, pues deberíamos de irnos a ver también, no solo, no digo que esto esté mal, pero que un análisis de un libro puede ser muy bueno y muy determinante. Y entonces tengo la duda, si veo que estos vídeos tienen mucha repercusión, me planteo leer un libro profundo adelante, pero tiene que ser grandes obras, ¿vale? Grandes obras, no cualquiera. No voy a hacer este estudio, por ejemplo, como, yo qué sé, de cualquier obrita de por aquí. No, tiene que ser algo guay, ¿vale? Me puedo plantear lo mismo con las novelas ejemplares, pero dadme idea aquí debajo si os ha gustado. Ya yo veré también la repercusión del libro, del vídeo. Y nada, me despido. Tenéis el vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. Dale like, compartidlo con quien creáis que le pueda interesar y cualquier duda en los comentarios. Sobre todo, compartidlo a quien crea que le puede interesar el Quijote o se vaya a enfrentar a él. Espero que os haya servido. Cualquier cosa en la que no estéis de acuerdo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. Y repito, si queréis más vídeos de este formato de curso, temática, guía, análisis, crítica, házmelo saber. Me despido y hasta luego.